Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, Vale, Rocío, no qué pasa lindo nada. verla. Por fin puede estar. Qué bueno Que que has podáis podido abrir conectarte. poner las cámaras, ponerlas, las que podáis, ¿eh? Así os vemos las caras también, chicas. Qué bien, a ver, vamos a ver quién más. Poner en el chat de dónde sois. Vale. Esperanza, ¿qué tal Esperanza? Wendy de Navarro, Lenny, Alexandra. Hola chicas. Hola. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenida. Wow, qué bien. Hola Andrea. Hola. Bienvenidas chicas a todas. Hola, Wendy, Perú. Viva Perú. Hola Paula. Qué bueno verte. Esperanza, Oli. Hola Marcela de México. ¿Dónde está Perita? ¿Dónde está Perita que no la veo? Hola Ahí abajo. chicas, buenas ¡Ay, qué tardes. bella! Que está súper burra, Perita. Les abrazo, las quiero. Veo muchas de México, ¿viste, Libe? ¡Claro! Estamos presentes las mexicanas. ¿Por qué no? A ver, todas las mexicanas levanten la mano, por favor. Wow. Ya ven, México es la tierra prometida de Dios. Hablamos en privado, Libe. Ahí lo chamamos, tío. Yo no Mira, sé, háblenlo con él. Desde de Bogotá. Colombia. Saludos, Lady. Hay muchas nuevas que veo hoy. A Golda Maldonado. ¿De dónde eres, Golda? Ah, mira, de Honduras. Honduras. Bienvenida. Bienvenida. Wow. Hola a todas. Wow. Hola, Liz. Hola, ¡Qué bienvenida. bella! Qué alegría verte. Hola, preciosa, hola. Es mi niña. Ay, qué bella. De Argentina, Paula de Argentina. Bueno, ya somos, han pasado 5 minutitos y somos 43. Esto promete, ¿eh? Ah, bueno. Wow, esto promete, ¿eh? Súper bien. Oye, esa nena al costado de Liz, qué linda. Vale. A ver, poner las reacciones que tiene el Zoom, las que os conectáis por primera vez en Penta Mujeres. Poner una reacción de las que tiene el Zoom, por ejemplo, las que os conectáis por primera vez al Penta Mujeres. A ver, ¿quiénes son? conocerla. Golda. Golda, Ángel, Paula. Edith. Wow, hay unas cuantas, ¿eh? Qué Alexandra. bueno. Lady. Ha Lady es levantado hermana la de mano. Mendy, ¿verdad? Ha levantado la mano Sí. de Yoshi. Mira, ahí está mira. Sí, Ahí hay unas cuantas. Sara también. Natalie también por primera vez. Qué bueno. Bienvenidas. A las que estáis por primera vez, bienvenidas. Marian, ¿qué tal, Marian? Hola, María, ¿cómo estás? Mariana. Qué bien. Sabrina. Cintia también, por primera vez también, Cintia. Guay, hay Cintia, muchas por bienvenida. primera vez. Qué bien. Está mi mamá, chicas. Mi mamá ¿Sí? también está conectada. Hola, Liliana. hola. ¿Quién es tu madre, Nadine? Dinos. Liliana. Liliana. Ay, Liliana. Ahí está conocerte, saludando. Liliana. Súper gusto Saludos, conocerte. Liliana. Ahorita va a pasarle el link a mi mamá, entonces. También, mira, Claudia también por primera vez, salvadoreña. Es mi Guau. primera vez, Glenda también. Bienvenida. Sai Blanco por primera vez. Sí, a Sai la conozco por el Facebook, ella creo que está en Valencia. Es así, ¿no? Sai Blanco. Hola, ¿dónde está Sai? Que no lo ubico, a ver. No la veo. ¿La veis vosotros por ahí? Sí, me pone. Qué bueno. Bueno, chicas, pues qué gusto que estén aquí con nosotras.
Ya por aquí está nuestra invitada. En un momento la vamos a presentar para que la conozcan. Estamos expectantes, estamos ansiosas por todo lo que va a pasar en esta hora en nuestro Penta Mujeres. Qué bien. Saludos. Uy. Es que escribís muy rápido vosotras en el chat y no me da tiempo a leer tanto. Qué rápida que sois. Qué bueno. Qué bien. A ver. Wow. Jenny Cruz también. Bueno, estáis preparadas, ¿no, chicas? Para Sí. este mediodía para algunas, buenas tardes para otras. A ver. Saludos desde Cancún también. Primera vez Sandra Reyes. Sandra primera vez. Reyes. Wow, qué Bellísimo emoción. Cancún. Qué bien. Wow. Las invitamos a que compartan el link con todas las mujeres de su congregación, amigas, hermanas, para que se conecten y vengan a recibir también esta bendición con nosotras. Qué bien, qué bien. Bueno, ya casi llegamos a 60, ¿eh? Wow. Saludos desde Ecuador, Andrea Morales. Ingrid, también la veo por primera vez, Ingrid. Bueno, a Perita aquí le están dejando mensajes. Me aman, Perita. Sí, estamos ahí, le dedicamos ahora. Nosotras también la amamos, a Perita. Gracias, chicas. Qué bonito verlas a todas. Estoy emocionada. Qué bueno. Qué bueno, qué bien. Bueno. Bueno, estoy mirando que no se me escape nadie más. Las que podáis y que no estéis en vuestros trabajos y podéis poner las cámaras, poneros así, las conocemos y las podemos ver. Y después para la foto, ¿no? Claro, claro. Pues si quieren ya entonces damos inicio. André, ¿me ayudas un poquito con el volumen? Ah, ok. Bienvenidas a todas. Qué bueno que están aquí con nosotras. De verdad es un gusto y es un placer poder compartir con todas las que nos acompañan hoy. Bienvenidas a todas las que son nuevas. De verdad, Penta Mujeres es un espacio para platicar, para compartir, para escucharnos, para orar unas por otras y bueno, para también predicar la palabra y conocer más del Señor y prepararnos. Quiero iniciar esta reunión no sin antes orar a Dios y poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por esta mañana, esta tarde, Señor, esta noche para los que están en Europa, papá. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de poder reunirnos, Señor. Bendecimos la vida de Clara, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de ella, Señor. Bendecimos su testimonio, Señor, y todo lo que nos va a compartir, papá. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que nuestro corazón, Señor, y nuestros oídos estén dispuestos, Padre, para recibir más de ti. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les comentaba hace ratito, nuestra invitada de hoy es Clara Bastida. Ella es de Venezuela, es misionera, es abogada, es esposa y en lo personal yo la admiro muchísimo porque bendice mi vida enormemente. Y cuando platicamos el invitarla y contestó, yo dije, wow, Señor, gracias, ¿verdad? Porque yo sé que de verdad nos va a bendecir a todas. Y las quiero invitar y quiero darle la bienvenida a Clara.
Clara, buenas tardes, bienvenida. Y queremos que nos cuentes un poquito sobre ti, queremos que nos cuentes un poquito sobre este ministerio de la vida clara. Yo sé que Dios te usa bastante con las solteras, tienes un testimonio muy poderoso, entonces queremos que nos compartas un poquito sobre todo esto. Las invito a que le demos un aplauso virtual, por favor, a Clara. Ay, no. No, muchísimas gracias. Estoy honrada, contenta, expectante también de cómo Dios nos va a hablar hoy, porque pues a mí también me habla, a pesar de que a veces soy yo la que comparte el mensaje, termino yo súper enseñada por Dios. Estoy de verdad muy agradecida porque, por ser considerada para este tipo de reuniones. Además, sorprendidísima de la cantidad de mujeres, no sabía que íbamos a hacer tantas. Me encanta, me emociona todavía más. Y agradecida con Dios porque ahorita que estabas orando, de verdad sentí como que trajo a mi mente pues lo que estabas orando y después lo que estabas diciendo de mí, era como, pero todo esto es algo tan pequeñito que digamos, nació en mi corazón, pero sé que fue una idea de Dios de cosas que yo hago en mi casa. O sea, yo grabo un video en mi casa, aquí en mi apartamento pequeño, y es ver cómo Dios puede usar lo que Él nos da, lo que Él hace en nosotros, para bendecir a sus hijas, para bendecir a su pueblo, para enseñarnos. Entonces, no sé, quería compartir eso porque yo sé que la conversación va a basarse un poquito en eso hoy, pero wow, me siento súper agradecida con Dios primeramente por lo que me permite hacer. Es un sueño poder hacer esto que hago, pero también pues agradecida con ustedes por invitarme, por pensar que les puedo ayudar y aportar en algo. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, me preguntabas un poquito pues de todo esto, de qué hago con la vida clara. Hago muchas cosas. La vida clara nació de una manera muy graciosa. Nació cuando mucha gente no sabe que es un canal de YouTube antes que cualquier otra cosa, y yo estaba viviendo en Venezuela en esa época y empecé a ver YouTube. Yo no conocía, yo veía que la gente veía YouTube y no me interesaba, pero un día, cuando en Venezuela las cosas se pusieron un poquito más peligrosas, ya uno no podía salir tanto. Entonces yo iba del trabajo a mi casa y en mi casa era como, bueno, ¿qué hago? Voy a ver YouTube. Y empecé viendo videos de maquillaje y de peinados. Y yo, qué chévere. Y había algo que me parecía súper interesante de eso, y dije, bueno, yo también lo puedo hacer, pero nunca lo empecé a hacer con una intención de, quiero ser una youtuber famosa, no, era como, esto me puede ayudar a desconectarme un poquito de mi realidad, de mi trabajo, que era súper demandante, de que quizá muchos de mis amigos están emigrando del país y yo me sentía un poco sola, incluso en la iglesia, porque pues la migración en Venezuela es bastante masiva. Y lo empecé a hacer por eso. Cuando ya tenía unos mesecitos de puro hobby, o sea, quería aprender cómo se editaba un video, que eso era la razón por la que lo estaba haciendo, hubo algo, y no, realmente no fue algo, fue alguien, fue el Espíritu Santo que me habló y es como, Clara, ¿qué haces tú haciendo videos de maquillaje? Que yo no creo que esté mala, para nada, es un hobby, es algo divertido. ¿Qué haces tú haciendo esto cuando tú puedes hablar tanto de lo que yo he hecho en tu vida? ¿Qué haces ocupándote de esto cuando esto puede ser un canal para que tú... Mi primera motivación fue contar los testimonios de mi vida, contar todas las cosas milagrosas y maravillosas que Dios había hecho en mi vida. Y en esa época no había muchos youtubers cristianos en español, era como algo que de hecho me puse a buscar y dije, en inglés hay un montón, pero en español de verdad no. Y eso me motivó más, como saber que había quizá una necesidad de comenzar a hablar de Dios. En mi caso era de verdad solamente desde mi experiencia, desde lo que yo había vivido. Y pues nada, así lo quise empezar a hacer. Recuerdo que mi primer video como de contenido cristiano fue un pequeño estudio bíblico de Filipenses. Y de ahí empecé, así empezó la vida clara. Y 4 años después, no fui muy constante, porque yo siempre tenía pues mi trabajo y muchas cosas que pasaban en mi vida, entonces seguía siendo un poquito como un hobby. Y eso fue hace 4 años, pero ya hace 2 años empecé como que con completa seriedad y constancia, y tampoco pensé que se iba a convertir en un ministerio como tal, pero realmente para mí, inclusive para mi esposo, o sea, para nosotros como familia, esto es parte de nuestro ministerio familiar. Amén, amén. Oye, pero también yo sé que, bueno, en lo personal me has bendecido bastante
con el tema de la soltería, el proceso que tú tuviste sobre tu soltería. Entonces, cuéntanos un poquito también, porque aquí habemos muchas solteras que estamos en ese proceso de espera y que nos cuesta también. Cuéntanos un poquito sobre tu proceso, sobre tu testimonio. Es cierto, porque me salté esa parte de la respuesta que era también que lo habías mencionado. Mira, a ver, bueno, miren, todas las 74, o sea, demasiada gente ha llegado. Yo creo muy fuertemente que las cosas más difíciles de nuestra vida, lo que más nos cuesta, Dios, porque es bueno y porque es misericordioso, suele usarlas como nuestro mayor testimonio. Y son las áreas donde más suele usarnos. Sería una historia muy larga, ¿no? Contarles en detalle toda mi vida y todo mi testimonio, pero básicamente yo crecí en una familia bastante disfuncional y yo sé que a veces es el caso de muchas de nosotras. Y debido a esa disfunción y a esas distorsiones con las que yo crecí, para mí la idea de ser amada por un hombre comenzó a tener un sitio muy central en mi vida desde mi adolescencia. También porque en general, o sea, sacando como un poco el tema de la iglesia, pero en general vivimos en una sociedad que tiene el tema de la vida romántica y las relaciones románticas como el centro, lo vemos en nuestra cultura, lo vemos en las películas que vemos, el entretenimiento. Y yo me convertí cristiana a los 14 años, en una iglesia maravillosa, pero en mi iglesia el enfoque era muy, muy grande en parejas y en matrimonios. Era como, de hecho era la pasión de mi pastor, entonces el acento que se le ponía a ese tema de casarte era muy grande, entonces mucha gente con las mejores intenciones siempre me decía, tranquila, Dios va a restaurar tu vida, te vas a casar con alguien, vas a tener una familia, porque mi propia familia, o sea, yo como hija, pues había sido destruida a una muy temprana edad, entonces la idea del matrimonio para mí era como mi esperanza, era como, ¿cómo Dios va a restaurarme? Casándome, dándome la familia que yo perdí, quizá ahora yo desde otro rol, pero me va a dar esa familia que perdí. Y aún siendo cristiana, entonces, conociendo la palabra de Dios, yo crecí con esa distorsión. Como había otras cosas que tampoco, digamos, yo permití que Dios sanara, porque yo misma no sabía que eran un problema, cuando empecé mi vida, ya pues de relacionarme sentimentalmente, tomé las peores decisiones. Si nos tomáramos un café y les pudiera contar cada historia, llorarían conmigo, aunque bueno, ya yo no lo lloro, le doy gracias a Dios simplemente por su misericordia, pero bueno, no tomé las mejores decisiones, no escogía de la mejor manera a mis parejas, y eso también a su vez me llevó a alejarme mucho de Dios en muchos momentos, porque cuando tú estás en una relación que no agrada al Señor, por las razones que sea, puede ser con personas cristianas inclusive, eso puede pasar, la consecuencia natural es que tú te vas alejando de Dios porque tú no estás caminando en su voluntad. Y eso me pasó. Cuando una de esas relaciones terminó, fue una relación a la que yo me había aferrado particularmente de manera fuerte, ¿no? Y yo siempre digo algo que no sé si quienes han tomado el curso que yo facilito de soltería lo habrán escuchado, pero yo digo que eso fue como lo peor, la peor época de mi vida, lo peor que me pasó a nivel de cómo lo viví y al mismo tiempo lo mejor que me pasó en mi vida. Porque esa ruptura fue muy traumática para mí y me llevó a tocar fondo, yo caí en una depresión súper fuerte, pero me llevó a verme cara a cara con la cristiana que yo estaba haciendo. Y me di cuenta que yo había estado diciendo que yo creía en Jesús, que yo iba a la iglesia, yo creía en Dios, pero Dios no estaba siendo mi Dios, Dios no estaba siendo mi centro estaba siendo esa relación, esa persona o las ideas que yo tenía alrededor de hacer una vida con esa persona, que lo único que había hecho realmente era llegar a llenar ese ídolo que yo había estado construyendo por años. Entonces, cuando eso termine y eso se cae, para mí fue fulminante, realmente caí en una depresión muy fuerte, incluso me enfermé físicamente, pero fue maravilloso porque fue la forma en la que Dios usó para arrastrarme a donde Él quería, y esa fue la misericordia de Dios operando al 100% en mi vida. Y cuando yo tuve ese momento de reflexión, que sé que fue el Espíritu Santo abriendo mis ojos y confrontándome con el tipo de cristiana que yo era, yo me di cuenta que no había una coherencia en mi vida entre lo que yo decía que creía, en la Biblia que yo leía y la vida que yo vivía. No había coherencia, porque si yo leía que Jesús es aquel que nosotros tomamos de su plenitud, pero yo no me sentía plena.
Y yo decía, bueno, si yo tomo de la plenitud de Jesús, que imagínense, es Dios, ¿no? Si alguien te da plenitud y es Jesús, ¿cómo no te vas a sentir plena? Pero yo no me sentía así. Entonces, bueno, yo comencé todo un caminar en ese momento de también enseriarme con el Señor, o sea, de decir, bueno, Señor, o todo o nada. O sea, yo ya digo que no soy cristiana y no te sigo, o te sigo con todo porque a ti no te gusta lo tibio. Yo fui confrontada a esa verdad. Pero todo esto fue a causa de mi vida sentimental y de mi ídolo con mi idea del noviazgo y del matrimonio. Y ustedes deben saber porque es más, iba a decir las solteras, pero no, porque toda mujer en algún momento ha luchado con esto independientemente de su estado civil. Muchas veces el tema de las relaciones se asocia directamente con nuestros problemas o nuestro entendimiento de nuestra propia identidad. Y así pasó conmigo, o sea, para mí el que alguien me dejara y me rechazaba, me estaba diciendo quién era yo. Entonces Dios hizo todo un proceso conmigo de trabajar en mi identidad, de enseñarme que yo no valía porque alguien me quisiera o me rechazara, pero ni siquiera valía por lo que hacía ni por qué tan perfecta cristiana era. Yo valía porque Jesús había pagado un precio por mí. Entonces, eso fue un proceso de años, honestamente, y a medida que Dios iba restaurando eso en mí, iba derribando. Yo creo que a Dios no le cuesta nada, pero a mí me gusta decir cómo le costó, porque yo era durísima, yo era como, no, Señor, pero ¿cómo voy a ser feliz si no puedo, si no me caso? Y fueron años, o sea, le estoy hablando para aterrizarlas. Yo creo que fue un proceso como de unos 6 años, desde ese momento en que Dios me confronta y hasta que yo llegue a un momento donde les puedo decir honestamente que fui verdaderamente libre de ese ídolo o de querer estar atada a la idea de que yo me tenía que casar porque si no me casaba no iba a ser feliz. Fue un proceso bien, bien largo. Se los voy a resumir un poquito lo que pasó a continuación. Yo pues seguí ya viviendo mi vida cristiana mucho más comprometida, mucho más centrada en el Señor, aplicando todos estos tesoros espirituales que yo estaba descubriendo. Me estaba dando cuenta también de lo mucho que estaba perdiendo yo o de lo que había perdido al no haberme enfocado en Jesús. Pero no sé si alguna se identifica con esto, pero en ese momento Dios me había dado todo. O sea, me sentía plena espiritualmente. Muchas cosas que yo había como perdido en una época anterior de mi vida, Dios les había restituido. O sea, yo tenía un trabajo increíble, pues mi familia estaba relativamente bien, tenía dinero, tenía libertad, podía hacer todo lo que yo quisiera, una iglesia hermosa, un ministerio, todo, ¿no? O sea, lo que en teoría te hace sentir bien. Pero yo seguía siendo incapaz de disfrutarlo al 100% porque yo sentía que me faltaba algo. ¿Y qué era ese algo? Casarme. Me acuerdo un día, y siempre cuento esta historia, pues me parece, me provoca viajar y ver a la Clara del pasado y darle como una pequeña cachetada. Porque me acuerdo una vez que mi jefe me dice, mira, tienes que tomarte unas vacaciones, porque las tienes acumuladas, has estado trabajando mucho, de verdad, tómatelas. Además, administrativamente yo necesito que te las tomes. Dije, bueno, ok. Y me acuerdo que me metí en la compu y compré un pasaje a París. Y me fui a París. O sea, ¿quién puede hacer eso? Honestamente, no es mucha gente la que puede hacer eso. Y yo les cuento que yo me fui a París. Y yo estando en París, que para mí es la ciudad más bella del mundo, con una muy buena amiga, quien amo profundamente, yo estaba triste. Porque yo decía, es que esto es muy bello, Señor, pero si yo tuviera un esposo con quien compartirlo. Y yo sentía de verdad que Dios era como, Clara, ¿de verdad tú me estás diciendo eso? O sea, tú me estás viendo todo lo demás, tú me estás viendo la salud, la provisión, las bendiciones que te he dado y mucho más importante, la salvación que yo he provisto para ti. Yo llegué de ese viaje como un poquito conflictuada porque Dios me permitió ver que bueno, que sí había crecido mucho, que sí había estado avanzando en él, pero que había algo que no me había hecho clic. Hasta que, bueno, pasó un buen tiempo y yo finalmente llegué a un punto en mi vida donde dije, basta, yo voy a dejar de basar mi contentamiento, mi plenitud y mi convicción de si estoy bien o no, en que me falta una cosa. Porque realmente yo voy a la Biblia y aquí dice que Jesús es suficiente. Yo voy a la Biblia y dice que yo tomo de su plenitud. Dice que Él lo llena todo en todos. Y yo no lo estoy viviendo, pero si lo dice la Biblia, esto es verdad. Entonces, la única cosa en la que tengo mérito, si es que tengo algún mérito en esto, es que dije, Señor, yo quiero descubrir cómo es esto. Y voy a dejar de enfocarme en lo que no tengo para enfocarme en todo lo que tengo en ti y en saber que aún y si perdiera todo lo que me has dado, yo todavía te tendría a ti y estaría bien. Y
todo esto que les estoy narrando, de verdad fue como un espacio largo, como de 8 o 10 años. Ya yo tenía 31, más o menos, cuando yo llegué a ese punto donde dije, basta. Y que eso también lo cuento en el curso Solteros Cristianos. Yo, como la cumbre de esa decisión fue que yo decidí un día tomarme un tiempo y empezar a escribir una carta de qué pasaría si yo no me caso. ¿Qué pasa si no me caso? ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Cómo se vería mi futuro? Y me enfrenté con mi peor miedo y fue la cosa más liberadora que había hecho en mi vida, porque dije, no pasa nada, no pasa nada, o sea, sigo teniendo salvación, sigo recibiendo la plenitud de Dios, tengo un montón de cosas que quiero hacer en la vida, es más, no sentir esa presión de tener que estar viendo cuando entro, no sé, en una iglesia que estoy visitando o en un congreso cristiano, ver qué soltero queda. Ya soy libre de eso, porque ya yo he sido amada con un amor perfecto, ya yo he sido aceptada. No necesito que el amor de un hombre me venga a decir eso. Y en ese momento dije, Señor, ¿sabes qué? Quizá después de tanto sufrimiento, como que capaz tú no quieres que me case. ¿Y qué pasa si llego a mis 70 años para darme cuenta que de verdad no querías que me casara y me perdí todos estos años quejándome? Entonces ese fue lo que dicen en inglés como mi breaking point, pero en un sentido positivo, fue como ya basta. Y empecé a vivir mi soltería por primera vez en muchísimos años, diría que más de una década, feliz y plena en Jesús. Y bueno, no digo que esto sea lo que va a pasar, pero lo que sí sucedió es que en menos de un año conocí a mi esposo. Pero esa es otra historia. Pero yo nunca cuento esa parte porque no quiero que nadie piense que eso es una fórmula matemática. Es como cuando de verdad seas liberada de eso, lo vas a conocer. No, o sea, hubiese podido pasar que fuesen 5 años más y lo conozco. O, ¿saben qué hubiese podido pasar? Que Dios no decidiera que yo me casara. Y eso también hubiese estado bien. Entonces, bueno, yo siempre me encadeno, hablo muchísimo, pero todo eso fue parte como de mi camino y de por qué se volvió un ministerio para mí hablar de esto, porque, perdón, una cosita que no comenté es que en ese proceso donde Dios me estaba mostrando más y más cosas, estando en la iglesia, sí me afectaban muchas cosas de la cultura de la iglesia latinoamericana. De nuevo, yo estaba en una iglesia maravillosa, con unos pastores fantásticos. Visitaba también otras iglesias porque me relacionaba, hacía muchas cosas de ministerio, pero había muchas cosas de la cultura que no solo me hacían ruido a mí y a veces me herían, sino que también me daba cuenta que no eran bíblicas. Entonces, la combinación de mi testimonio personal con esas cosas con las que yo sentía como, Señor, no, alguien tiene que hablar de esto, fue lo que me llevó a comenzar a hablar de esto en videos y en las redes. Gracias, de verdad. Qué bendición escucharte. Yo siento que muchas aquí estamos identificadas con eso y a veces creemos que solamente son cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ya escuchamos que alguien más lo pasó, dices, wow, o sea, esto es como que normal, ¿verdad? En nosotras, pero sí se puede salir también. Fíjate que tenemos preguntas después de todo esto que nos contaste y queremos que nos respondas algunas. Las chicas del público, si tienen preguntas, por favor diríjanse con Juliana Barrios, por privado, escríbanle y háganle sus preguntas. Y bueno, le voy a dar el paso a Celeste, quien nos estará ayudando para moderar las preguntas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Hola. Hola, gracias de verdad por hacer nuestra invitación. Bienvenida, te saluda Celeste de Argentina. Vamos a venir espacio de preguntas. Decía el chat, chicas van a hacer sus preguntas, enviarse el Juli. Voy a comenzar con la primera pregunta de una compañía de equipo de Evan, del País Vasco, así que Evan, adelante con tu pregunta. Clara, ¿qué tal? Hola, yo soy Evan. ¿Qué tal? Un gusto escucharte, un gusto conocerte. Wow, todo lo que habéis dicho. Así que te gusta París. Bueno, lo voy a apuntar. Yo estoy cerquita, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta, ¿vale? Tengo una pregunta, creo que, bueno, tendría un montón, pero voy a hacer la que me toca para respetar. Bueno, Clara, ¿cómo mantienes un equilibrio entre tu vida personal, tu familia y tu ministerio? Pero espera, cuando yo pensé esta pregunta y
claro, tuve que también informarme quién eras, todo lo que hacías, ¿no? Porque así hacemos con las invitadas. Mi pregunta es cómo la haríamos aquí. ¿Cómo te da la vida para hacer tanto? Muy buena pregunta, gracias. Mi esposo me la pregunta todas las noches y me hace advertencias, como, para de hacer tantas cosas. Yo creo que, bueno, yo tengo una personalidad que cuando no estoy haciendo muchas cosas me siento un poco rara. Entonces, bueno, trato de aprovechar eso, pero también entendiendo el principio bíblico del descanso. Estoy en eso, yo no siento que lo he logrado, estoy trabajando en eso porque a veces tengo un poquito de desbalance en ese sentido. Pero honestamente, no lo comenté, pero yo, en teoría, mi trabajo principal es otro ministerio, que es un ministerio evangelístico. Por eso vivo en Canadá con mi esposo, porque aquí evangelizamos estudiantes internacionales. Entonces, como que tengo 2 trabajos a tiempo completo, se ha convertido un poquito full time los 2. Algo que me ayuda muchísimo a tratar de traerme un balance en eso es orar todas las mañanas. No siempre lo logro, soy súper honesta, pero sí noto que los días en donde, las temporadas donde no he practicado mi intimidad con Dios, ese punto que me centra cuando voy a la Biblia, cuando le hablo, cuando le pongo delante de Él todas mis angustias, mis peticiones, yo sí percibo que termino haciendo las cosas más porque las tengo que hacer y no porque las quiero hacer o no con la idea en mente de que son para Él. Entonces, pues siempre me toca como regresar a ese punto porque no, tantas ocupaciones no se viven de una manera sana si no las hacemos para Dios. O sea, esa ha sido mi experiencia. Pero aún así, yo no siempre creo que sea lo más sabio tener tantas cosas en tu plato. Yo creo que también esto es una época en mi vida. Quizás si más adelante el Señor me regala hijos, pues ya no podré hacer tantas cosas de esta manera. Seguro quiero seguir haciendo un montón, pero quizás no se van a ver de esta manera. Quizá tendría que aprender a priorizar todavía más. Pero sí, yo hago como, trato de hacer esos procesos de priorización con Dios, que Él me hable y me diga, bueno, que sí, porque muchas cosas son buenas, ¿no? Pero ¿cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las que Él está demandando de mí? Y bueno, más o menos ahí trato, pero para ser súper honesta, de hecho en esta temporada de mi vida estoy haciendo el proceso de depurar y de buscar un poquito más de balance, porque también cuando trabajas desde casa o cuando tú eres tu propio jefe, o sea, ¿quién es mi jefe directo? Realmente es Dios. Cuando tú no tienes como ese break entre tu vida personal y ministerial, pues si eres un poquito intensa como yo, se te puede ir la mano en las horas de trabajo. Entonces, tampoco es la idea porque Dios quiere un balance, ¿no? Y nada, bueno. Podría decir mucho más, pero sé que hay otras preguntas, entonces esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Clara, porque realmente nos has dado también un poco más de panorama, ¿no? Un poco más de equilibrio. Quiero darle el paso a Andrea Maldo, que tiene una pregunta súper interesante para ti. Entonces, Andrea, ¿puedes activar tu micrófono? Andrea Maldo. Bueno, si no, voy a realizarte la pregunta, ¿va? Ella nos quería preguntar acerca de si en tu proceso lo pasaste sola o realmente hubo unas personas que te acompañaron, o cuéntanos cómo fue ese proceso. Una pregunta, no sé si Andrea está aquí como para aclararlo. Cuando se refiere como a sola, es como, me imagino que si tuve como acompañamiento en liderazgo, en discipulado o ese tipo de no sentirte sola en el proceso. Hola. Ahí está Andrea. Sí, hola, mucho gusto. Sí me refiero con un poco de lo que es el liderazgo. Si tuviste como algún liderazgo en alguna iglesia que te acompañó en tu proceso o fue pura intimidad con Dios. No, sí lo tuve, porque honestamente yo creo que es muy difícil caminar la vida sin comunidad, sin liderazgo, sin gente a quien rendir cuentas, sin gente que te enseñe. Es bien difícil, no lo hagan, por favor. Sí lo tuve, como les dije, tenía unos pastores muy amorosos. De hecho, mi pastor ya se fue al cielo, pero él fue clave en mis procesos porque me conocía desde pequeña y él veía como todo lo que viví. También su esposa me ayudó.
pero sobre todo pues dándome amor y apuntándome siempre a Dios. Así que sí lo tuve de alguna manera, pero honestamente hubo una parte de eso en donde sí me sentía muy sola, porque, y lo digo como que con el mejor tono y la mejor intención, pero sí veía que hay una carencia súper grande en mi iglesia y en general, al menos en mi país, de liderazgo que estuviese dispuesto y preparado para caminar con un soltero o con una soltera. O sea, faltaban como esos recursos, porque no tienes que estar soltero para poder guiar a otros solteros. Bueno, yo soy el ejemplo, pero ni siquiera tienes que haber comprendido lo que es la soltería ya después de cierta edad para poder guiar a otros. Pero yo creo que sí tienes que comprender lo que implica. Lamentablemente tuve algunas experiencias negativas de personas que me decían como, bueno, es que como los problemas reales comienzan es cuando te casas, o sea, estar llorando porque no te has casado es una tontería, y realmente no. O gente que me decía que, bueno, que mi propósito iba a comenzar cuando me casara, etcétera. Entonces eso sí fue como un poquito de la experiencia negativa, y eso también es como un gran motivador para mí de poder quizá no convertirme yo en eso, porque no puedo serlo para todo el mundo, pero de motivar a líderes y a gente que, o simplemente cristianos que quieren discipular a otros a tomar este rol en la vida de las mujeres y hombres solteros. Muchísimas gracias. Ahora también queremos hacerte parte Sol para que tú puedas hacerle la pregunta a Clara, que también es súper interesante. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Se me escucha? Perdón, estoy dentro del auto, por eso no se me escucha. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. No, era respecto a lo que habías contado, que tenías como unas inquietudes, no sé si decir diferencias, pero con la iglesia latinoamericana, la iglesia latina. La verdad que yo soy argentina y a mi iglesia hace muchos años que me congrego ahí, pero yo ahora estoy casada y con mi esposo desde que éramos novios teníamos un conflicto, no conflicto, la verdad, de ponerlo en palabras, pero como cosas que no son bíblicas, que más bien son culturales, y dicen como que no podemos encontrar esa comodidad o encontrar claro ese propósito en la iglesia local, y también lo ves mucho también a nivel internacional que en Argentina. Entonces por ahí podrías ayudar a despejar esas dudas y por ahí es también difícil con los pastores y demás, por más que lo he intentado, porque como te digo, pareciera ser cultural. Entonces nada, si me puedes dar un consejo, nos podés dar un consejo sobre eso. Gracias. No, muchas gracias. Oye, yo creo que esa es una tarea que tenemos un poquito cuesta arriba. Obviamente no es imposible y no es difícil, quizás es difícil, más no imposible, porque pues yo sé que Dios, parte de preparar a su iglesia es ir quitando, ¿no? Todos esos filtros culturales y esos filtros que son cosas que parecen bíblicas o parecen buenas, pero que son más herencia de nuestra cultura latina o hispanohablante que realmente cosas que tienen un sustento bíblico. ¿Por qué te digo que sé que es un reto? No solamente por lo que viví, sino que cuando comencé a enfocarme en que quería producir material y recursos no quería hacerlo solo para solteros, sino sobre soltería, ha sido un reto gigante. Yo lancé un curso, como les contaba, para solteros cristianos, bueno, sobre soltería cristiana, y el enfoque del curso, y lo repetía yo como un loro todo el tiempo, esto es para solteros y para líderes y pastores, solteros y líderes y pastores, era como, y yo les puedo contar que tengo más de 150 personas inscritas en el curso, de las cuales como 2 o 3 son líderes y pastores. Hice todo un trabajo súper fuerte haciendo como lobby en iglesias de Colombia, porque mi esposo es colombiano y yo vivía allá y él tiene muchos contactos con pastores de varios estados de Colombia, varias ciudades de Colombia, en Venezuela, y nadie estaba interesado. Nadie estaba interesado en escuchar qué es soltería, qué es eso. De hecho, yo no uso mucho Facebook como red social, pero sí lo promocioné por allí y tuve como una súper mala experiencia porque no me conocían, obviamente, no sabían lo que hago, y hubo como unos comentarios a la promoción del curso
de pastores, bueno, ya esto es otro tema también, pero de pastores como burlándose de que hubiese un curso para hablar de soltería y tagueaban como a gente, como miren, para que vayan, para que dejen de ser solteros, además pensando que era otra cosa. Esto no lo quiero decir como una crítica, sino que nos lleve un poquito a la reflexión de que tiene que haber un cambio de perspectiva y de entendimiento. Yo ayer justo publiqué un video en YouTube que se llama La idolatría del matrimonio, y yo creo que muchos de los problemas que podemos encontrar con el liderazgo cristiano tienen que ver con eso. Y no vienen, yo creo que es de un mal lugar, o sea, no vienen de porque, no sé, porque el pastor o el líder quiera ser malo o egoísta, no. Vienen porque hay una distorsión en cómo yo entiendo lo que es importante. Vienen porque hay una distorsión en que yo creo que el matrimonio es ese sitio donde yo aterrizo y donde es ahí donde Dios me da la bendición para poder continuar, para poder servirle. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. Hay un sustento bíblico amplísimo para esto. Pablo, que es el que dice, no, Pablo era el único que decía que, bueno, es mejor quedarse soltero como él, pero eso no fue lo único que Pablo dijo, y no fue el único argumento que usó para decir que la soltería también era una condición buena y respetable y donde Dios nos podía usar. Entonces, yo creo, me extendí un poquito en la respuesta, pero creo que un paso que podemos dar, o sea, creo que es un camino largo, pero el primer paso, propiciar estas conversaciones y con todo respeto, amor y gracia, desafiar a nuestros líderes en eso y decir, oye, ¿sabes qué? Entiendo tu perspectiva, pero creo que no es necesariamente la más bíblica. Creo que estos temas son necesarios. O el único tema relevante que hablar cuando hablamos de soltería no es cómo hacer que los solteros se casen, porque la soltería no es un problema que hay que resolver, es un regalo para disfrutar. Entonces es como dar nuestros pequeños pasos en nuestros círculos, en nuestras comunidades. No tenemos que tener la capacidad de llegar a 100 personas al mismo tiempo para propiciar esas conversaciones y cambiar el debate. Y cambiar y que se haga evidente que es necesario prepararse en estos temas. El curso que yo diseñé fue justamente pensando en eso, pensando en ayudar a pastores y líderes a cambiar esa perspectiva, a pensar en estas verdades bíblicas. De hecho, hay 2 módulos que son específicamente para líderes y pastores, donde yo lo que hago es como que les hago unas preguntas de cómo ven ellos el matrimonio, de cómo ven ellos la soltería y de cómo se han estado relacionando con esos conceptos desde su liderazgo. Entonces, bueno, no estoy diciendo que mi curso sea como la única herramienta, no, pero creo que es un ejemplo de una herramienta que yo esperaría que en Latinoamérica también surgieran más para facilitarles a ellos. Entonces, bueno, podemos hablar más de esto si quieren más adelante, pero eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, Clara. Esperanza también nos tiene una pregunta relacionada acerca de los temas que ahorita acabas de tocar, entonces quiero darle paso. Gracias. Hola, Clara. Hola. En uno de tus videos escuché algo que me gustó mucho y decía que cambiemos la mentalidad de estar en espera a estar en proceso. ¿Nos hablas un poquito de eso? No, o sea, viste que el punto central, yo me siento a veces como un político que está en campaña, y si tengo un lema en mi campaña es que dejemos de ver a la soltería como la espera. O sea, si yo pudiese meterme en la mente de cada cristiano y cambiarle ese chip, puedo morir tranquila. Y lo digo a veces como muy jocosamente, pero este es el problema, e incluso esto, de repente aquí hay alguna psicóloga y creo que me va a dar la razón en esto. Cuando yo concibo que algo es una espera, o lo veo como una espera, o lo asocio con la espera, es natural que me va a generar más ansiedad, que mi expectativa sobre eso que estoy esperando se va a aumentar e inclusive pudiese llegar a distorsionarse. Y genera le atribuye un valor o un peso a aquello que estoy esperando mayor a que si no lo estuviera esperando. Y se los pongo en un ejemplo como súper fácil. Imagínense que ustedes van al médico porque los llaman y le dicen, mira, tengo que hablar contigo. Si el médico te deja esperando un minuto, pues, listo, bueno, fue una espera, sí, pero no pasó mucho más. Pero si me dejas esperando media hora, no solo estoy pensando en qué va a pasar, sino que durante ese tiempo crecen las distorsiones de lo que pudiera pasar en esa cita médica. Y esto es como un ejemplo tonto, pero eso es lo que pasa cuando vemos a la soltería como una espera, porque yo me siento en mi silla, ¿no?, de la soltería y digo, bueno, a esperar, ¿no? Estoy en qué, y puede ser en mayor o menor medida en la vida de cada quien, pero porque cada quien tenemos nuestros problemas y nuestras distorsiones, pero
es muy difícil que en la vida de una mujer, sobre todo cuando pasamos los 25, los 30, los 35, incluso 40 o más, es muy difícil que la vida no empiece a girar en torno a ese objeto o esa situación o ese deseo que se espera, si yo concibo que estoy, en una sala de espera. Si logramos cambiar la visión de que la soltería es simplemente un estado, es una situación que para algunas personas será temporal y para otras personas será permanente, y ambas situaciones son bíblicas, son correctas, son bendiciones. Si yo logro cambiar esa visión, se va a vivir la soltería de una manera muchísimo más sana, y para la inmensa mayoría que va a llegar a otra etapa del matrimonio, yo creo que el matrimonio se va a vivir con mucha menos distorsión, porque no tuve tiempo, no porque no pasó el tiempo, sino porque no me enfoqué en vivir mi soltería de una manera en la que iba construyendo una irrealidad de lo que iba a ser el matrimonio. Me iba generando como estas expectativas que el matrimonio nunca es lo que esperamos, además. Y podía yo entender que lo más importante en mi vida ya pasó, porque ya yo conocí a Jesús. Entonces yo no estoy esperando por nada. O sea, ¿por qué puedo estar yo esperando que pase si ya la salvación me fue dada? Entonces muchas mujeres, a mí me pasó, y conozco a muchas, quizá no sea el caso acá de todas, pero es como que empiezas a vivir una vida en pausa o una vida a medias, porque ese regalo maravilloso del matrimonio, no quiero ponerlo entre comillas porque es un regalo maravilloso, pero no es el único, porque eso no ha llegado. Entonces, la vida abundante que Cristo murió para darnos se convierte en una vida a medias, porque me falta una cosa y porque estoy esperando. Y yo lo cuento cuando estoy como en entornos íntimos, aunque el otro día se me salió en un live, pero mi esposo y yo estamos buscando un bebé, y yo toda mi vida he querido ser madre. Y ese anhelo se está tardando más de lo que yo quiero. Pero yo me he forzado a mí misma a no ver este tiempo como una espera. Es cierto, estoy esperando poder concebir un bebito. Pero si yo empiezo a vivir esta etapa de mi vida como una espera, como es que las cosas no arrancan o no serán mejores hasta que eso llegue, entonces estoy aquí y genero angustia y expectativa, me voy a perder de disfrutar este matrimonio que tanto anhelé, y me voy a perder de disfrutar el trabajo que hago, la vida que tengo hoy. Entonces, por eso yo tengo esta campaña de quitar el chip, de llamar a la soltería a la espera, porque es un error grande. Y piensen en algo, hay muchísimas cosas por las que también esperamos en la vida, por ejemplo, quien quiera cambiarse de trabajo o mudarse de país, cambios que no los llamamos la espera, no les atribuimos ese peso gigante que sí se le da a la soltería. Yo pienso que eso es algo que tiene que cambiar. Muchísimas gracias, Clara. Fíjate que nos a ti. Una pregunta por privado, y bueno, nos dicen, ¿qué consejo le darías a alguien que se ha divorciado y que desea en su corazón volver a tener un hogar, pero ya el cónyuge pues ya le ha engañado y lleva años sin pareja y es como volver a estar soltera? Entonces, ¿qué nos podrías decir? Sí, bueno, es que las personas que se divorcian o las personas que enviudan pues vuelven a vivir su vida de soltería de alguna manera, ¿no? Porque pues realmente es estar sin un compañero o compañera a tu lado, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una especie de soltería. Obviamente, muchas personas que han tenido que divorciarse tienen unos retos adicionales, ¿no? A veces tienen niños, entonces tienen la responsabilidad de ser papá soltero o mamá soltera, o a veces tienen situaciones familiares que les impiden, digamos, tener la misma libertad que tenían cuando era soltero. Pero algo que creo que es particularmente retador, aunque ya te voy a dar un poquito de esperanza, pero sé que cuesta, yo creo que más que los hijos o más que otras cosas, es el tema de los prejuicios sociales con respecto a esto, ¿no? Y creo que eso es como una carga adicional que realmente suelen llevar, se le suele atribuir a una persona que, por ejemplo, está divorciada, porque hay un factor de juicio contra, bueno, ¿por qué te divorciaste? Eso no es bíblico, no es lo que Dios quiere, que es cierto, o sea, ese no es el modelo de Dios para nosotros, pero lo cierto es que vivimos en un mundo caído donde hay cosas que pasan, sean o no sean nuestra responsabilidad directa. Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema para literal abordar con Biblia en mano, ¿no? Y hacer un análisis, porque la Biblia ciertamente dice muchas cosas que nos pueden hacer pensar en que Dios si quiere que reanudes tu vida sentimental o no. Es un debate. Yo soy, después de haber estudiado esto bíblicamente, yo soy de la opinión que sí es posible. Y también, pues, de verdad, he visto muchas vidas muchas personas divorciadas cuyas vidas relacionales fueron restauradas
y se casaron. O sea, la restauración no es que te vuelvas a casar, la restauración ocurre en ti y puede ser que luego te vuelvas a casar, pero creo que se requiere para las personas divorciadas la misma confianza en Dios que pudo haber tenido un soltero, en que Dios va a proveer ese entorno comprensivo de la situación y entender que al final Dios restaura absolutamente cualquier situación, y también creer en Dios para saber que puede proveer a una persona. O sea, el estar divorciado o el ser viudo no es un impedimento para que Dios provea a una persona con la que Él quiera restaurar una historia familiar. Yo creo que eso es posible, sé que no es ideal, pero pues, ¿cuál de nuestras vidas es ideal? ¿Cuál de nuestras vidas tiene una historia perfecta, que nadie se equivocó, nadie cometió error? Yo siempre lo pienso, yo les contaba que cometí algunos errores en mi escogencia de pareja, y yo creo que si Dios me hubiese dejado decidir más, no sé, yo pienso que yo hubiese podido ser una persona divorciada, porque yo estaba escogiendo muy mal. Y siento que fue la misericordia de Dios en mi vida, como Él quiso que se hilara mi historia, que no lo permitió. Pero eso no quiere decir que entonces la de los demás está acabada. Y creo que tenemos que tener como mucha gracia en eso, y decirte que confíes en el Señor para lo que sea que Él decida poner en tu vida, pero que no vayas nunca a sentir que la restauración de tu historia es casarte. La restauración de tu historia es que Jesús restaura tu vida. Y si eso después se forma un matrimonio, pues maravilloso. Él va a hacer algo bueno también con esa historia. Muchas gracias, Clara. Clara, muchísimas gracias. Creo que ha sido un tiempo de mucha bendición. Nos has dado tips tanto a solteras como a casadas, de a poner nuestras prioridades, de saber que estamos en un proceso y que tanto el matrimonio como la soltería son un regalo de Dios y que debemos estar en eso, en el proceso y disfrutarlo. Creo que, híjole, este tiempo se nos hizo bien cortito. Queremos otra. Creo que la mayoría queremos otra, y en verdad te agradecemos, y pues ya nos comentaste ahorita del curso que vas a dar mañana, el día de mañana. Les cuento un poquito. Mañana lo que tenemos con mi esposo, tenemos un webinar que se llama Construyendo Relaciones Sanas. Es un webinar de una sola vez. De hecho, todavía queda un par de cupos si a alguna le interesa. Yo en mis redes sociales publico el enlace. Pero hoy vamos a hablar un poquito de todos. Vamos a estar hablando de la escogencia de límites, vamos a estar hablando de las relaciones tóxicas, de los patrones negativos al escoger pareja, y de eso se va a tratar el de mañana. Pero hay un curso que está permanente, porque no es en vivo, es un curso que está subido a la plataforma de Teachable, que se llama Solteros Cristianos. Y son 17 módulos que ustedes toman a su ritmo, que tienen además la clase no es una clase, pero el módulo que estoy dictando lo tienen transcrito, entonces ustedes se quedan con ese material, donde además tenemos un foro para que comentemos, y eso está permanentemente en la plataforma de Teachable, y bueno, es sobre soltería. Muchísimas gracias. Pues creo que es tanto para solteros como para casados, para que podamos tener esas herramientas para compartirlo y para no cometer errores que solemos tener en estas etapas, ¿no? Muchas gracias, Clara. No, gracias a ustedes, de verdad. Buenos días y buenas tardes a cada una. Gracias, Clara, nuevamente, de verdad. Es un honor para nosotros una respuesta contestada, porque le pedimos al Señor que Él sea que guíe cada uno de los temas, y vamos a tomar la oportunidad de bendecir tu vida. Entonces vamos a orar por Clara. Gracias, Señor, porque pensaste específicamente, Señor, en la forma que le ibas a dar a Clara. Gracias, Señor, porque has sido lo sumamente valiente, Señor, de pasar diferentes situaciones, Señor, y permanecer firme, Señor, y ser coronada, Señor, como tu princesa, Padre, y ser un estandarte. Padre, enviamos, Señor, la palabra de bendición, que tú proveas cada una de sus necesidades y concedas los anhelos de tu corazón. Y sobre todo, Señor, te pedimos que día a día tomes ventaja, Señor, en su vida. Padre, que siga siendo de bendición, Señor, y sabemos que tus ojos ven más allá de lo que ella pueda percibir. Padre, al igual levantamos vallado a su alrededor para que tú guardes su salida y su entrada, Señor, que guardes a su familia, Señor, y cada persona que conforma su entorno. Señor, bendecimos a su esposo, que siga siendo ella esa ayuda idónea, Señor, y que puedan ser el complemento. Trae tu provisión, Señor, para cada proyecto que esté ahí, Señor, armándose, y sobre todo el anhelo, Señor, de continuar
lo que tú has creado, ideado, Señor, que es la familia. Trae paz, Señor, y confirmación. Te pedimos, Señor, que le guardes de toda envidia, de todo plan del enemigo, Señor. Declaramos inoperante toda palabra negativa, Señor, porque sabemos que todas las cosas van bien a los que te aman, Señor, y han sido llamados, Señor. Gracias por cada una de las que estamos acá y que hemos sido bendecidas, Señor, y permítenos, Señor, que la bendición que hemos recibido la podamos entregar, Señor, porque ese es tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Y tenemos unos anuncios. Amén. Para todas las chicas de la academia, ¿verdad? Sabemos que tenemos para este sábado, continuamos con el Penta Café y que vamos a tener las exposiciones de los compañeros que aún faltan con su trabajo final. Si alguna chica de la academia aún tiene pendiente su trabajo, ya saben que se pueden comunicar con los chicos de columna para que le programen su espacio para el Pentacafé. Sería el sábado a las 20 horas de España. Tenemos los martes oración, ¿verdad? Tenemos los 2 tiempos de oración, a las 13 o 14 horas, Colombia los martes, y a las 18 Colombia también en las noches, los martes. Chicas de la academia, las animo a que puedan promocionar la oración, de verdad es súper necesario, es un espacio bonito, contamos con 1 hora para orar unos por otros, y de momento sería esto. Muchas gracias. Gracias, chicas. Queremos invitarlas a todas en este momento a que enciendan sus cámaras, las que puedan hacerlo. Queremos grabar este momento con unas fotos. Juli, estamos a tu orden de que nos digas, sonrían. Bueno, ¿listas? Necesito que sonrían. Ahorita voy a tomar unos screenshots, ¿ok? ¿Listas? 1, 2, 3, perfecto. Voy a pasar a la otra página. Ay, qué hermosas, se miran todas sonrientes. A la siguiente página. Listo, muchísimas gracias. Qué bellas y hermosas se ven. Gracias, muchas gracias, chicas, a las que se conectaron. Muchas gracias, Clara, nuevamente. De verdad, nos quedamos con ganas de más. Además, yo hablo demasiado y creo que quité tiempo para preguntas, perdón, pero cuando quieran, de verdad, me encanta este espacio, que Dios las bendiga, las guíe, les hable el Espíritu Santo todos los días de su vida, y avísenme, yo estoy un poquito apretada de tiempo, pero siempre es un gusto hablar con otras mujeres, así que estoy a la orden, de verdad. Amén, amén, gracias. Síganla en sus redes sociales, tiene canales en YouTube, tiene 2 canales, de verdad, todo su contenido es de mucha, mucha bendición. Bendiciones para todas, las esperamos mañana en Penta Café a las 2 de la tarde. Gracias, gracias, Clara. Gracias, Clara. Gracias a todas. Gracias, chicas. Gracias. Un abrazo.